Hay un momento en la vida de toda persona en el que todo parece normal, pero por dentro algo no está bien. Te levantas, haces lo mismo de siempre, ves a las mismas personas, escuchas las mismas quejas, y sin darte cuenta pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y un día te haces una pregunta que muy pocos se atreven a responder con honestidad. ¿Esto es todo? Porque en el fondo sabes algo. Sabes que podrías hacer más. Sabes que podrías ser más. Sabes que podrías construir una vida diferente, pero entonces aparece el enemigo silencioso, la comodidad. La comodidad te dice, no es tan grave. Mañana empiezas. Hoy descansa. Y lo peor de todo es que te lo dice con una voz tan tranquila que terminas creyéndole. Mientras tanto, afuera, el mundo sigue girando. Hay personas que están despertando antes que tú. Personas que están trabajando mientras tú dudas. Personas que están construyendo la vida que tú dices querer. La diferencia no es talento, no es suerte, ni siquiera es inteligencia. La diferencia es una sola palabra: disciplina. Pero aquí viene algo que casi nadie te dice. La disciplina real, la disciplina que cambia destinos. No es cómoda, no es bonita y definitivamente no es para todos. De hecho, el 99% de las personas nunca la desarrollará. Y cuando entiendas por qué, tu forma de ver la vida cambiará para siempre. Porque la mayoría de la gente cree que la disciplina aparece cuando uno está motivado, pero la verdad es mucho más dura. Y empieza en el momento exacto en que la motivación desaparece, porque todos aman hablar de motivación. Videos motivacionales, frases inspiradoras, discursos que te hacen sentir invencible. Por unos minutos, pero después, el video termina, la música se apaga y la realidad vuelve. La alarma suena temprano, el trabajo sigue ahí, el cansancio aparece, las dudas regresan. Y es justo en ese momento, cuando la mayoría de las personas se rinde, porque la motivación es emocionante, pero la disciplina es silenciosa. La motivación grita, hoy vas a conquistar el mundo. La disciplina susurra, levántate y haz lo que dijiste que ibas a hacer. Incluso cuando no tienes ganas, especialmente cuando no tienes ganas. Aquí es donde empieza la verdadera separación entre las personas que sueñan y las personas que construyen. Porque cualquiera puede trabajar cuando se siente inspirado. Pero solo unos pocos trabajan cuando están cansados, cuando están frustrados, cuando nadie está mirando. Y ese es el secreto que el 99% nunca entiende. La disciplina no se trata de sentirse fuerte, se trata de actuar. Cuando te sientes débil, se trata de seguir avanzando. Cuando tu mente intenta convencerte de detenerte. Porque la mente humana tiene una habilidad increíble. Siempre encuentra una excusa perfecta. No hoy. Empiezo mañana. Ahora no es el momento. Y poco a poco, esas excusas se convierten en años de potencial perdido. Mientras tanto, hay personas que están haciendo algo diferente, personas que entendieron una verdad que cambia todo, una verdad incómoda, pero poderosa. La disciplina no nace del talento, nace de una decisión que muchas veces ocurre en silencio, en un momento pequeño, cuando nadie está mirando. Y esa decisión empieza con algo tan simple que la mayoría lo ignora. Pero cuando descubres ese primer paso, te das cuenta de que la disciplina no es un rasgo con el que nacen algunos, es una batalla diaria, y esa batalla empieza mucho antes de que el mundo despierte. Imagina esto, son las 5 de la mañana. La mayoría de la ciudad todavía duerme. Las calles están silenciosas, las luces siguen apagadas, pero en alguna habitación, alguien ya está despierto. No porque tenga ganas, no porque esté lleno de energía, sino porque tomó una decisión que muy pocas personas toman de verdad. Mientras otros siguen negociando con la alarma, esa persona ya está de pie. Mientras otros buscan 5 minutos más, esa persona ya empezó. Y no porque sea especial, no porque haya nacido diferente, sino porque entendió algo que cambia completamente la forma de vivir. La disciplina no es una emoción, es una identidad. Es el momento en el que dejas de preguntarte, ¿tengo ganas de hacerlo? Y empiezas a preguntarte algo mucho más poderoso. ¿Soy el tipo de persona que hace esto o no? Porque cuando la disciplina se vuelve identidad, ya no negocias con tus metas, las cumples, llueva o haga sol, estés cansado o motivado, tengas ganas o no. Pero aquí viene algo aún más profundo. La disciplina no se construye en los grandes momentos, se construye en los momentos pequeños, en el momento en que decides levantarte cuando nadie te ve, en el momento en que trabajas cuando nadie te aplaude, en el momento en que sigues adelante cuando nadie cree en ti. Es ahí donde se forja algo que la mayoría nunca desarrolla,
una mente inquebrantable. Y cuando empiezas a construir esa mente, empieza a ocurrir algo interesante. Las personas comienzan a notarlo, te preguntan qué estás haciendo, cómo lo lograste, cuál es tu secreto, pero lo que ellos no ven es todo lo que ocurrió en silencio. Las madrugadas, los días difíciles, las decisiones incómodas, porque la verdad es esta, la disciplina no es visible al principio, pero sus resultados terminan siendo imposibles de ignorar. Y es justo en ese punto, cuando la vida empieza a cambiar. Porque lo que empezó como una simple decisión, termina convirtiéndose en algo mucho más grande. Algo que la mayoría nunca experimenta. La transformación completa de tu vida. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque la disciplina no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Al principio parece pequeño. Un día decides levantarte más temprano. Otro día decides trabajar un poco más. Otro día decides no rendirte. Pequeñas decisiones. Tan pequeñas que nadie les presta atención. Pero la vida tiene una regla que pocas personas entienden. Las pequeñas decisiones, repetidas miles de veces, terminan creando destinos completamente diferentes. Mientras unos eligen la comodidad cada día, otros eligen el crecimiento. Mientras unos buscan excusas, otros buscan progreso. Y con el paso del tiempo, esas decisiones empiezan a separarlos. Años después, las personas miran el resultado y dicen, tuviste suerte. Pero la suerte no fue el factor, fue la acumulación invisible de disciplina. Cada mañana difícil, cada momento incómodo, cada día en el que decidiste seguir. Y lo más poderoso de todo, es que llega un punto donde la disciplina deja de sentirse como esfuerzo, empieza a sentirse como poder. Porque cuando desarrollas disciplina, ocurre algo que la mayoría jamás experimenta. Tu mente deja de controlarte. Ahora eres tú quien controla tu mente. El cansancio ya no decide por ti. El miedo ya no decide por ti. La duda ya no decide por ti. Ahora tú decides. Y cuando una persona alcanza ese nivel de control, se vuelve extremadamente peligrosa para sus propios límites, porque ya no depende de motivación, ya no depende de aplausos, ya no depende de circunstancias perfectas, depende de una sola cosa, su decisión diaria de avanzar. Y en ese momento, ocurre algo que cambia todo, algo que el 99% de las personas nunca experimentará. Descubres que la disciplina no era una carga, era la llave que abre la puerta a una vida completamente diferente. Pero todavía falta entender algo más, algo que separa definitivamente a quienes lo logran, de quienes solo lo intentan. Porque al final, todo se reduce a una decisión. No una decisión que tomas una vez al año. No una decisión que tomas cuando te sientes inspirado. Una decisión que tomas todos los días. La decisión de levantarte cuando es más fácil quedarte en la cama. La decisión de trabajar cuando otros están distraídos. La decisión de seguir cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Ahí es donde vive la verdadera disciplina. No en los grandes discursos. No en las frases motivacionales, no en los aplausos, vive en los momentos silenciosos, cuando nadie está mirando, porque la disciplina no busca reconocimiento, busca resultados, y con el tiempo, esos resultados empiezan a aparecer. Las metas que parecían imposibles empiezan a acercarse. Las oportunidades que antes no existían comienzan a aparecer. La persona que antes dudaba empieza a desaparecer y en su lugar aparece alguien diferente, alguien más fuerte, más enfocado, más decidido, alguien que entendió algo que cambia todo. La vida no cambia cuando deseas más, cambia cuando decides más, cuando decides avanzar incluso en los días difíciles, cuando decides actuar incluso cuando tienes miedo, cuando decides construir incluso cuando nadie cree en ti. Porque al final, la disciplina no es solo un hábito, es una declaración que dice, no importa qué tan difícil se vuelva, no importa cuánto tiempo tome, no importa cuántas veces tenga que empezar de nuevo, yo no me voy a rendir. Y cuando una persona toma esa decisión de verdad, deja de ser parte del 99% y comienza a construir la vida que solo unos pocos se atreven a perseguir. Así que la próxima vez que la vida te ponga a prueba, recuerda esto: la disciplina no es algo que algunos tienen, es algo que se elige todos los días. Y la pregunta es simple: ¿serás parte del 99% o del 1% que decide cambiar su destino?